¿Cuánto cuesta un alma? ¿1 millón de discos vendidos? ¿Portadas en MTV? ¿O convertir la rebeldía en un producto con código de barras? El disparo no solo mató a un hombre, destruyó un mito llamado Kurt Cobain. ¿Cuánto de barato puedes comprar el alma de una persona? ¿Millones de dólares? ¿Portadas de revistas? ¿O regalándole un éxito por el que es aplaudido precisamente por las personas que odia? El 5 de abril de 1994, en Seattle, un disparo de escopeta estalló sobre un invernadero. Ese sonido no solo puso fin a una vida, ese sonido destrozó una mentira. El mundo lo había proclamado el dios del grunge. Él, en cambio, era solo un niño pequeño con dolor de estómago que quería quedarse solo. ¿Creen que el dedo que apretó el gatillo realmente pertenecía solo a Kurt? ¿O acaso ese gatillo fue jalado por nosotros, es decir, por esa multitud gigantesca hambrienta de consumirlo? Bienvenidos. Hoy hablamos de la historia en la que el éxito fue la mayor maldición, el verdadero derrumbe de Kurt Cobain. La historia comienza en un pueblo donde el sol casi nunca se asoma, en Aberdeen. Este era un lugar donde las personas no soñaban, sino donde sus sueños se oxidaban. Kurt Donald Cobain era, en medio de esa grisura, un niño sensible de ojos azules. Era un niño feliz, decía sobre sí mismo, hasta los 7 años. El divorcio de su madre y su padre no fue para él solo la disolución de una familia, fue la destrucción de la seguridad. Vergüenza. Esa fue la emoción fundamental que sintió el pequeño Kurt. Una profunda vergüenza por no tener una familia normal como los otros niños. Escribió lo siguiente en la pared de su habitación: «Odio a mi mamá, estoy matando a mi papá». ¿Fue solo el delirio de un niño enojado o las primeras semillas de la oscuridad futura? Sufrió acoso escolar. Le decían maricón. Odiaba a los chicos deportistas, a esos ganadores de hombros anchos que olían a testosterona. Y entonces encontró la música. La música no era para él un plan de carrera, la música era un refugio. Cuando tomaba su guitarra, la lluvia de Aberdeen se detenía. Cuando conoció el punk rock, no solo encontró un género musical, encontró su propia tribu, el Club de los Perdedores. Estaba enojado, pero esa ira aún no era destructiva, sino creativa, todavía. Cuando se formó Nirvana, el objetivo no era conquistar el mundo. El objetivo era pagar el alquiler y hacer ruido en algunos bares. Cuando salió el álbum Bleach, Kurt era feliz, porque todavía era uno de los nuestros. Estaba en el underground. El éxito aún no había derribado su puerta ni había ensuciado el centro de su sala. El álbum Nevermind. Que este álbum haya sacudido las listas es una de las mayores ironías de la historia de la música. Kurt no había hecho una música que escucharían esos chicos deportistas que lo golpeaban y humillaban en la secundaria. Él gritaba por los marginados. Pero esta es la mayor habilidad del sistema, es decir, del capitalismo. Empaqueta la rebelión, le pone un código de barras y se la vende a la misma masa contra la que te rebelas. Una mañana despertó y era el hombre más famoso del mundo. Estaba en la radio, estaba en MTV. Esos tipos machos que odiaba estaban en primera fila en sus conciertos, gritando Teen Spirit. Gritaban las letras de Kurt, pero no entendían lo que decía. Eso es la verdadera soledad. Millones de personas gritando tu nombre y que nadie te escuche. Y luego comenzó el dolor. No hablo solo de un dolor espiritual, un dolor físico, ardiente, que le retorcía el estómago, un dolor crónico que no podía ser diagnosticado. Los médicos estaban desesperados. Kurt encontró una sola manera de aliviar ese dolor: la heroína. Cuando la gente lo etiquetaba como una estrella de rock drogadicta, él era solo un hombre enfermo que intentaba calmar su dolor. Escribía en sus diarios: «El fuego en mi estómago no se apaga. Solo quiero adormecerme». El sistema comenzó a presionarlo. Giras, entrevistas, sesiones de fotos.
Se sentía como un payaso. En cada entrevista, le arrancaban un pedazo más de su alma. La fama no era para él un premio, sino una camisa de fuerza llena de espinas que le habían obligado a ponerse. El punto de quiebre no fue la esperanza que llegó con el nacimiento de su hija Frances Bean, sino la contaminación de esa esperanza. La prensa escribió que Courtney Love había consumido drogas estando embarazada. Los servicios sociales golpearon su puerta. Amenazaron con quitarles al bebé. Kurt tenía un miedo mortal de hacerle vivir a su hija la familia rota de su propia infancia. El sistema lo golpeó en su punto más sensible, su paternidad. Ya no podía hacer música. Subir al escenario se había convertido en una tortura. Escribió en su diario que se avergonzaba de fingir que se estaba divirtiendo en el escenario. No poder ser honesto con el público. Según el código moral de Kurt, ese era el mayor pecado. Él era de los que preferían morir antes que ser falsos. En marzo de 1994, hizo su primer intento en Roma. Champaña y 50 pastillas tranquilizantes. El mundo lo llamó accidente. Pero no fue un accidente, fue un ensayo. Cuando regresó a Seattle, ya había entrado en un camino sin retorno. Se escapó del centro de rehabilitación, saltó el muro, como ese niño que se escapaba de la escuela en la secundaria. Pero esta vez, el lugar del que huía no era la libertad, sino un vacío infinito. Estuvo desaparecido durante días. En su propia casa, se convirtió en su propio fantasma. 5 de abril. El invernadero. Kurt encendió un cigarrillo. A su lado estaba la carta que escribió a su amigo imaginario de la infancia, al que llamó Boda. Esa carta no era tanto una nota de suicidio, como una carta de renuncia al papel de estrella de rock Kurt Cobain que el sistema le había impuesto. Citó las palabras de Neil Young: «Es mejor arder hasta las cenizas que desvanecerse». Pero la verdadera tragedia estaba en las últimas líneas de la carta. «Te amo, decía. ¿A quién? ¿A su esposa? ¿A su hija? ¿O a ese niño inocente que había perdido?» Apretó el gatillo y luego silencio. El mundo quedó en shock. Los jóvenes lloraron. Los noticieros emitieron última hora. Pero ¿saben qué fue lo más doloroso? Incluso su muerte fue comercializada. Se imprimió en camisetas. Sus biografías fueron colocadas en los estantes de más vendidos. Su suicidio, como la pieza final que completaba la leyenda del grunge, aumentó el valor del producto. El sistema logró convertir en dinero incluso el cadáver de Kurt Cobain. Ahora les pregunto, ¿Kurt Cobain fracasó? No. Fue castigado por rechazar la definición del éxito. Murió por sentir demasiado, en un mundo donde sentir es considerado una debilidad. Su piel era demasiado fina para este mundo. Tal vez el fracaso no sea no poder adaptarse. Tal vez el verdadero fracaso sea adaptarse a este sistema podrido hasta perder el alma. Si Kurt estuviera vivo hoy, ¿también se convertiría en una marca? ¿O al apretar ese gatillo dijo un no eterno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser que esa luz brillante llamada éxito sea en realidad un fuego que nos quema? Nos vemos en los comentarios.